Bienvenidos a Reliquias del Pasado. Hoy viajaremos al siglo XX, un siglo marcado por la innovación, el progreso y la guerra. Fue una era de contrastes, donde la humanidad alcanzó nuevas alturas en ciencia y tecnología, pero también se sumergió en las profundidades de la destrucción y el conflicto. Dos guerras mundiales que sacudieron los cimientos de nuestra civilización. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, dejó a Europa en ruinas y sembró las semillas de un conflicto aún mayor. La Segunda Guerra Mundial, con su devastación sin precedentes, redefinió las fronteras y cambió el curso de la historia. Dos catástrofes que dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Millones de vidas perdidas, ciudades enteras reducidas a escombros y un dolor que se transmitió de generación en generación. Imaginen un mundo envuelto en llamas, las ciudades ardiendo bajo bombardeos incesantes, el cielo oscurecido por el humo y la ceniza, y el sonido constante de las explosiones resonando en el aire. Un mundo donde la muerte campa a sus anchas y la esperanza se desvanece con cada amanecer. Los soldados, jóvenes y viejos, enfrentándose a horrores indescriptibles en el campo de batalla, mientras las familias en casa esperaban con temor noticias de sus seres queridos. Un mundo al borde del abismo. La destrucción no solo fue física, sino también emocional y psicológica. Las cicatrices de la guerra se grabaron en el alma de las naciones, dejando una sensación de pérdida y desesperanza. Este fue el legado de las guerras mundiales. Un legado de dolor, destrucción y muerte que aún resuena en el siglo XXI. Pero también un recordatorio de la resiliencia humana, de la capacidad de reconstruir y de aprender de los errores del pasado. Un legado de dolor, destrucción y muerte que aún resuena en el siglo XXI. Los monumentos y memoriales erigidos en honor a los caídos nos recuerdan la importancia de la paz y la necesidad de evitar que tales tragedias se repitan. La historia del siglo XX es una lección para todos nosotros, una advertencia de los peligros de la guerra y una llamada a la acción para construir un futuro más pacífico y justo. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la guerra que iba a acabar con todas las guerras. Un conflicto que comenzó como una disputa regional en los Balcanes y se extendió como la pólvora por toda Europa. Las potencias europeas, cegadas por el nacionalismo y la ambición, se lanzaron a una espiral de violencia sin precedentes. Millones de jóvenes, convencidos de luchar por una causa justa, fueron enviados al matadero. Las trincheras se convirtieron en su tumba. Un infierno de barro, sangre y acero donde la muerte era una constante compañera. Tras 4 largos años de guerra, la paz llegó a un continente devastado. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, prometía un nuevo orden mundial. Pero la realidad era bien distinta. Las semillas del odio y el resentimiento, sembradas durante la Gran Guerra, no tardaron en germinar. La crisis económica, el auge de los totalitarismos y el fracaso de la sociedad de naciones crearon el caldo de cultivo perfecto para una nueva conflagración. El mundo, aún lamiendo las heridas de la Primera Guerra Mundial, se precipitaba de nuevo hacia el abismo. La chispa que encendió el mundo en llamas fue la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Pero el camino hacia la Segunda Guerra Mundial fue largo y complejo, lleno de tensiones y conflictos que se habían estado gestando durante años. El Tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial, dejó a Alemania en una situación de humillación y resentimiento. Las duras condiciones impuestas al país germano sembraron las semillas del descontento. En este contexto, Adolf Hitler y el partido nazi encontraron terreno fértil para su ideología de odio y expansión territorial. Prometieron devolver a Alemania su antigua gloria y comenzaron a rearmarse en secreto. En 1938, Alemania anexó Austria en un movimiento conocido como el Anschluss. Poco después, en la conferencia de Múnich, las potencias europeas cedieron a las demandas de Hitler de anexar los Sudetes, una región de Checoslovaquia. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, regresó a Londres proclamando haber asegurado la paz para nuestro tiempo. Sin embargo, esta política de apaciguamiento solo envalentonó a Hitler. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadió Polonia. Este acto de agresión fue la gota que colmó el vaso, y 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado.
Un conflicto aún más devastador que su predecesor, con una escala y una brutalidad que el mundo nunca había visto. Los horrores de la guerra se extendieron por todo el planeta. Desde las llanuras de Europa del Este hasta las selvas del Pacífico, la humanidad fue testigo de una barbarie sin precedentes. El Holocausto, la exterminación sistemática de 6 millones de judíos y otros grupos considerados indeseables por los nazis, mostró el lado más oscuro de la humanidad. La bomba atómica, lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki, introdujo al mundo en la era nuclear, mostrando el poder destructivo de la ciencia y la tecnología. Los bombardeos indiscriminados sobre ciudades, tanto en Europa como en Asia, causaron la muerte de millones de civiles y dejaron a muchas ciudades en ruinas. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. De la destrucción y la pérdida de vidas, sino también por las lecciones aprendidas y las nuevas estructuras de poder que surgieron. La creación de las Naciones Unidas en 1945 fue un intento de evitar que una tragedia de tal magnitud volviera a ocurrir. Las naciones del mundo se unieron con la esperanza de construir un futuro más pacífico y cooperativo. La reconstrucción de Europa, a través del Plan Marshall, y la descolonización de Asia y África, fueron algunos de los cambios significativos que surgieron en el periodo de posguerra. Sin embargo, la paz duradera siguió siendo esquiva. La Guerra Fría, una nueva forma de conflicto entre las superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética, dominó la segunda mitad del siglo XX. A pesar de los desafíos, la memoria de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un recordatorio de los horrores de la guerra y la importancia de trabajar juntos para evitar que la historia se repita. La bestia desatada, la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria de guerra nazi, implacable y despiadada, sembró el terror en Europa. Los campos de concentración, esos lugares de horror y muerte, se convirtieron en un símbolo del odio y la barbarie humana. En el Pacífico, la guerra se libró con una ferocidad inusitada. La batalla de Iwo Jima, la batalla de Okinawa, cada isla conquistada, cada vida segada, era un recordatorio del alto precio de la guerra. La humanidad, sumida en la locura, parecía haber perdido el rumbo. Un mundo en cenizas. El precio de la guerra. Tras 6 largos años de guerra, la paz regresó al mundo, pero a un precio terrible. Más de 60 millones de personas perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros. Europa, devastada y dividida, se enfrentaba a un futuro incierto. El mundo, marcado por las cicatrices de la guerra, se preparaba para una nueva era, la Guerra Fría. Las consecuencias de las guerras mundiales fueron devastadoras, no solo en términos de vidas humanas, sino también en términos de progreso social, económico y cultural. Familias enteras quedaron destrozadas, con generaciones marcadas por la pérdida y el dolor. Los niños en particular sufrieron enormemente, perdiendo su infancia y enfrentándose a un futuro incierto. La reconstrucción fue un proceso largo y arduo, con naciones trabajando incansablemente para levantarse de las ruinas. La cooperación internacional se volvió crucial, dando lugar a la formación de organizaciones como las Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir futuros conflictos. Planes económicos como el Plan Marshall ayudaron a revitalizar las economías devastadas de Europa, proporcionando los recursos necesarios para la recuperación. A pesar de la devastación, la cultura y las artes comenzaron a resurgir, simbolizando la resiliencia del espíritu humano. La guerra también impulsó avances tecnológicos significativos, aunque a un costo humano incalculable. Sin embargo, la paz fue frágil, y el mundo pronto se encontró en medio de tensiones de la Guerra Fría, con una nueva amenaza de conflicto global. Hoy, recordamos el precio de la guerra a través de memoriales y tributos, honrando a aquellos que sacrificaron todo. Es vital educar a las futuras generaciones sobre los horrores de la guerra, para que nunca olvidemos las lecciones del pasado. A medida que avanzamos, debemos esforzarnos por un futuro de paz y cooperación global, aprendiendo de los errores del pasado. La unidad en la diversidad es nuestra mayor fortaleza, y solo a través de la colaboración podemos asegurar un mundo mejor para todos. Que nunca olvidemos el precio de la guerra y que siempre trabajemos hacia un futuro lleno de esperanza y armonía. Si te ha gustado el video, no olvides
puedes darle like y suscribirte. Hasta la próxima.